Tercera jornada de Expo Agro en este día viernes. Estamos en compañía de Miguel Schiariti, presidente de CICRA. Miguel, gracias por tu tiempo, por acercarte aquí hasta el stand, para hablar un poco justamente de lo que es la ganadería. Siempre nos llegan los informes que mandan justamente desde la Cámara, con lo que es la evolución, el tema de retención de hembras y demás. Y bueno, lo quería arrancar por allí, el lado de la pregunta, el lado de la nota. Lo quería arrancar por el lado de retención o por el lado de liquidación. ¿Cómo lo están observando el mercado? Si miramos los últimos 12 meses, el promedio de faena de hembras de los últimos 12 meses ha sido del 45,9%. Es decir, estamos en un periodo leve, pero de liquidación de vientres. Y si lo miramos entre los últimos 25 meses, hace 25 meses que estamos por encima del punto de equilibrio, que es 43%. La buena noticia que aparenta, si se confirma, es que en el mes de febrero ese 45,9% pasó a un 45,2%. Sería, de confirmarse, el cambio de tendencia en la faena de hembras, lo cual estaría hablando de una expectativa favorable del productor que empezaría a retener hembras, y si se retienen hembras, quiere decir que el productor está pensando en un futuro mejor para el próximo año. El año electoral está teniendo mucho que ver con esto, por un lado, y por otro lado, la pérdida en el valor de la soja ha liberado campos que siempre, históricamente, fueron ganaderos, que pasaron a ser agrícolas en función de los exorbitantes precios que tenía la soja, y entonces este cambio de escenario y aumento de la superficie ganadera daría la sensación que empieza a jugar como estímulo a el aumento de la producción, y para esto lo primero que hay que hacer, para aumentar la producción, lo primero que hay que hacer es retener vientres para recuperar el stock, y por otro lado aumentar la eficiencia. Si a esto le sumamos que según la vacunación de diciembre hay 450.000 terneros menos, producto de la importante inundación del año pasado en todo lo que es la cuenca del Salado, da la sensación como que la oferta ganadera del presente año va a ser menor. Esto nos lleva a pensar que probablemente a partir de mayo, junio, haya un rebote en los precios de la hacienda en pie, que empiezan a sugerirse o a intuirse cuando se ve que acá en la feria se han pagado 28 pesos por terneros. Este aumento está justificado por un lado porque el maíz está muy barato y entonces sigue siendo rentable producir un kilo de carne en corral, pero por otro lado porque me parece que hay una expectativa de precios al alza a partir de mitad de año. Miguel, volviendo a lo que era la mitad de la respuesta tuya, vos señalabas el año electoral y confirmabas el dato que se viene hablando hace unos meses, lo que era una recuperación de la ganadería, de lo que es justamente esta caída de los valores en soja y cómo de a poco estaban retornando los productores a hacer una inversión. ¿Con qué datos lo podés ejemplificar? ¿Cuáles son los datos que te lleva el mercado a decir lentamente estamos retornando a la ganadería? Bueno, básicamente lo que nos va a terminar de confirmar esto es la faena de hembras. Si miramos el stock del año pasado, ha crecido el número de vacas, pero ha decaído el número de terneros, es decir, la oferta va a ser menor. Y estos precios que se pagan por ternero hacen suponer que hay un estímulo mayor. Hoy los precios de la ganadería son rentables en general, sobre todo para el criador con estos valores, y lo que me parece que es el mayor estímulo, o lo que está funcionando como mayor estímulo, es precisamente el año electoral. Es decir, si bien es cierto, creo que todos los productores son conscientes de que un día para otro, no el 11 de diciembre, no se acabaron los problemas de la ganadería ni del sector de ganados y carnes, sino que va a haber un cambio de política sin duda, y que esta política no va a ser antiganadera como lo ha sido durante los últimos 10 años, y esto me parece que es un excelente incentivo a los productores para empezar a ver cómo empezamos a recomponer el stock. Todavía
de los 12,5 millones de cabezas hemos recuperado solo 3, es decir, todavía nos faltan recuperar 9 millones de cabezas. Miguel, vos hacías mención antes de lo que fue la disminución de terneros debido a las inundaciones en Buenos Aires y lo ato a lo que es la actualidad que está pasando en la provincia de Córdoba. ¿Tienen algún dato preliminar o apenas primeros datos de lo que puede ser pérdidas ganaderas que se estén registrando? No, todavía no no tenemos datos de la mortandad. Si es que se produjo, ¿cuál es el índice o cuál es el número de mortandad que ha habido? Y el daño que pueda generar las inundaciones va a depender, más allá de la mortandad que hayan generado porque los animales se hayan ahogado, del tiempo en el cual los campos estén inundados. Si esta inundación se va dentro de los 15-20 días, va a hacer daño, pero no tanto daño como para perjudicar la producción. Si el agua se queda estacionada en los campos durante más de 30-40 días, ahí sí empieza a caer muchísimo la producción, porque por pérdida de kilos, por pérdida de pasturas, por pérdida del pasto que se empieza a pudrir, y entonces hay que recomponer todo esto. Todavía me parece prematuro, no hay datos. Yo por lo menos no he visto ningún dato de ninguna de las entidades provinciales, de los ministerios provinciales, que reflejara cuál es la pérdida de ganado. Y por otro lado, insisto, esperemos y realmente tengamos fe en que el agua va a circular rápidamente y que no van a estar los campos anegados mucho tiempo. Y una última consulta, Miguel, que te agrego, que tal vez es un poco más para feedloteros, pero siempre está el tema en boga, no solo por la Hilton, sino más que nada llevándolo a lo que es la 481. ¿Hay alguna novedad respecto de eso? ¿Cuáles son las últimas novedades justamente? Y si se ha avanzado, tengo entendido que ya hay varios frigoríficos registrados. ¿Cuál es el último dato que tienen? Sí, en realidad más que los frigoríficos lo que tienen que registrarse son los feedlot, los corrales. Hay 7 ya que están registrados. Se espera que comience a venderse a partir de mayo los primeros lotes. Y tendremos que ver cómo evoluciona en Europa la compra de esto, sobre todo porque hay versiones aparentemente bien fundadas de que Estados Unidos estaría entablando una negociación con la Unión Europea de un tratado de libre comercio, y esto nos dejaría prácticamente afuera, y por otro lado estarían intentando hacer un tipo past performance en función de lo ya entregado. Entonces Argentina, que no ha vendido nada, se quedaría sin cuota. Estas son lo que estamos viendo. Tenemos que esperar cómo vienen las negociaciones a corto plazo. Y una noticia que está dando vueltas en el día de hoy precisamente es que, sin confirmación oficial todavía, pero Argentina habría ganado el panel en la Unión Europea, en la Organización Mundial de Comercio, a Estados Unidos, por la prohibición o el no ingreso de carnes argentinas a Estados Unidos. Esto es una buena noticia de un trabajo que ha hecho el Estado, capitaneado o dirigido por la Cancillería y financiado por el Instituto de Promoción de Carnes. ¿De cuánto volumen era hasta antes de la prohibición lo que estábamos exportando? Estábamos exportando a Estados Unidos 20.000 toneladas y estábamos exportando otras 10.000 toneladas a Canadá, y Canadá dice que no tiene ningún problema, pero mañerea esperando que Estados Unidos tome una decisión en este sentido. ¿Y se podría llegar a recuperar ese volumen rápidamente? Por lo menos abrir el mercado, recuperar rápidamente. Para recuperar un mercado de exportación hay muchas cosas que juegan. Una es la oferta que podamos tener, otra es recuperar la competitividad. Con el 15% de retenciones y un dólar atrasado, la competitividad argentina es muy mala. Y sobre todo cuando vemos que mercados, que la revaluación del dólar frente a las otras monedas del mundo hace que los precios caigan de manera sistemática. Como ejemplo, la cuota Hilton en enero del 2014 valía $19.000 la tonelada, hoy vale $13.500. El rublo se devaluó casi el 50%, 60%, se perdió más del 25% el valor en dólares.
Es decir, estas cosas nos van dejando fuera de mercado. Con un atraso cambiario como el que tenemos y una pérdida de competitividad con los países exportadores de carne tan fuerte como la que tenemos, 35% hemos perdido de competitividad respecto de Brasil, por ejemplo, en los últimos 6 años. Estas son las cosas que de tercer exportador de carnes del mundo hace 7 años, hoy somos 13º. Esta es la década ganada para la industria frigorífica y para la ganadería argentina. Y te agrego el dato de que Brasil también ha ido devaluando. Sí, ahora vamos a hacer, en este próximo informe económico, vamos a volver a hacer el número con Brasil porque la devaluación ha sido muy fuerte. Y entonces vamos a volver a sacarlo, va a rondar seguramente una pérdida del 40% de competitividad respecto de nuestros hermanos brasileños. Miguel, muchas gracias por estos minutos. No, ha sido un gusto, un gusto.